Hola disfrutones. Hola. En esta escapada nos hemos venido a Soria, una de las capitales de provincia más bonitas de Castilla y León. Una historia increíble, mucha cultura, la naturaleza está aquí, justo al lado del río Duero, gastronomía espectacular, buenos vinos. ¿Qué más queréis? A ver el vídeo. Aquí detrás de nosotros está la concatedral de San Pedro de Soria. No está en el cogollito medieval del centro, sino que está más bien a las afueras, ya casi llegando al río. Es del siglo XII, está reconstruida. Si queréis hacer la visita al interior, dicen que el claustro que alberga es una joya y luego tiene una reliquia muy importante, que es la cabeza de San Saturio, el patrón de Soria. A la entrada del monasterio de San Juan de Duero tenemos esta estatua de un señor muy importante de nuestra literatura, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Y la relación que tiene con Soria es que escribió un poema sobre la leyenda del Monte de las Ánimas, que es el que está aquí detrás y que os contaré en breve. Ahora estamos en los arcos de San Juan de Duero, las ruinas de un antiguo monasterio del siglo XII, propiedad de los monjes hospitalarios de San Juan de Jerusalén. El claustro, que es el que estamos viendo, se dice que es único porque está construido con la influencia de diferentes estilos arquitectónicos, como el árabe, el bizantino y el románico. El Ayuntamiento de Soria está acondicionando unos paseos muy bonitos alrededor del río. Os recomendamos este sendero, mirad. Aquí están los arcos de San Juan de Duero y por aquí viene una pasarela. Tiki, 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 muy bonito este camino hasta San Saturio. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Una de las cosas que más nos está gustando de Soria es que tiene un montón de espacios verdes, no solamente en toda esta zona al lado del río, sino que también dentro de la ciudad tiene un montón de parquecitos. Muy bien, sorianos. De camino a la ermita de San Saturio pasamos por el monasterio de San Polo, que fue habitado por monjes templarios hasta el siglo XIV. Hoy en día es propiedad privada, con lo que solamente podemos ver el exterior. Mientras vamos a San Saturio os vamos contando cositas de Soria. Es la segunda capital de provincia más alta de España después de Ávila. Y además es una de las ciudades más frías de España, con más de 80 días de heladas al año. Por eso voy con este gorrete y hay que venir aquí bien abrigados, disfrutones. Dicen que el nombre de Soria viene de la palabra celtíbera dauria, que significaba Duero. Pues esto es la ermita de San Saturio, que está dedicada a este santo, que es el patrón de Soria, y está construida sobre una roca con una gruta, que es la que tenemos aquí detrás, que por eso es muy espectacular. Le llaman la Capilla Sixtina de Soria a esa cúpula que vais a ver ahí decorada. Fill my head with roses. I can't help but dream away. La leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer del Monte de las Ánimas, que es el que está aquí, se basa en la historia de Beatriz y Alonso, que eran primos, hijos de dos familias de nobles. El 31 de octubre van a este monte para una cacería y Alonso, para asustar un poco a su prima, le dice que aquí había sucedido una batalla súper sangrienta entre monjes templarios y árabes y que por las noches se podía escuchar todavía los gritos aterradores de los monjes. Cuando vuelven a casa, resulta que Beatriz se da cuenta de que se había dejado en el monte una cinta azul que va a utilizar para hacerle un regalo a su primo, que digo yo que habría más cintas azules, pero bueno, el caso es que la muchacha se lo dice a Alonso y le convence para que vuelva y encuentre la cinta. Por la mañana, cuando Beatriz despierta, encuentra la cinta azul ensangrentada en la mesilla al lado de su cama, ya que Alonso había sido devorado por los lobos. ¿Cómo apareció allí la cinta? Pues ese es el misterio.
pero lo que se dice es que Beatriz, acongojada ella, se suicidó y que todavía en la tumba de Alonso se pueden escuchar los gritos aterradores de los monjes templarios y el ruido de unos cascos de caballo con el lamento sollozante de una mujer, que es Beatriz. Por eso, si venís en 31 de octubre a Soria, que sepáis que se celebra un festival cultural en torno a esta importante obra de Gustavo Adolfo Bécquer y de la leyenda del Monte de las Ánimas. En 1134 Soria pasa a formar parte del Reino de Castilla y es más, fue tan importante que con Alfonso X fue la corte del reino. Todavía conserva gran parte de sus murallas medievales y desde aquí, desde lo que llaman la Ruta de las Murallas, las podéis ver perfectamente. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. En la Plaza Mayor está la iglesia de Nuestra Señora la Mayor del siglo XVI. Aquí detrás había un corredor para que en la época medieval los curas que estaban en la iglesia pudieran salir y disfrutar de los espectáculos que había en la plaza. Pero por lo visto se distraían mucho, no hacían sus funciones, así que lo tapiaron. También en esta iglesia se casaron Antonio Machado y Leonor Izquierdo. Y aquí también es donde se celebró el funeral de Leonor, solamente 3 años después de la boda. Algo muy peculiar es que, inspirándose en la foto de boda de Antonio Machado y Leonor, hay 2 esculturas en Soria. Una, la que está aquí, al lado de la iglesia, que es la estatua de ella con la silla en la que en la foto original aparecería Antonio Machado. Bueno, pues vamos a buscar otra en la que está él en la silla y detrás el hueco de ella. O sea, una cosa como muy peculiar. En una está uno y en otra otro. No sé por qué no los han puesto juntos. Al lado del convento de las Clarisas está la iglesia de Santo Domingo, que es del siglo XII, aunque está bastante restaurada ya de siglos posteriores. Le llaman la Biblia en piedra. Las arquivoltas que hay en la fachada son espectaculares. Están los ancianos del Apocalipsis, la matanza de los inocentes. Y claro, lo que te hace pensar es que efectivamente en la época medieval, que el pueblo no sabía leer, la forma de contarles la Biblia era a través de la piedra, ¿no? Es joya del románico español. Pues ya hemos ido a casa, nos hemos cambiado, hemos dejado a Shiva a que descanse, que se ha pegado un buen tute esta mañana, y vamos a ir a comer a un sitio muy especial que se llama Baluarte y del que ahora os vamos a hablar. Y luego otro motivo especial por el que estoy muy contenta es porque estreno mi bolso Lombok. Es un proyecto muy bonito basado en economía circular en el que se da una segunda vida al material utilizado para las lonas publicitarias, para hacer otros productos como por ejemplo estos bolsos tan chulísimos. De hecho, si entráis en su web veréis todos los diseños que tienen, que además son únicos. Y aquí detrás ya tenemos el restaurante Baluarte con una estrella Michelin y con 2 soles Repsol. El chef es un chico jovencísimo que se llama Óscar García. Trabaja mucho productos de tradición, producto local, las setas, la trufa, la mantequilla, y tiene su propio huerto de verduras. Vamos a tomar el menú de temporada, que como no, está basado en las setas, en la micología, que ya sabéis que es un producto súper típico de Soria. Dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you. Seguimos con la emulsión de hongos de temporada, pero que lleva también un mejillón. ¡Qué mezcla más curiosa! Oye, nos está encantando, ¿eh? Basado mucho en tradición, en sabores ricos pero suaves, muy elegantes. De momento va el menú muy bien. Disfrutones, estamos en el apartamento Casara. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.
Disfrutones, un nuevo día en Soria. Ayer después de la comilona en Baluarte, como ya salimos tarde y hacía mucho frío, nos quedamos en nuestro apartamento tranquilitos descansando. Y hoy por la mañana vamos a ver lo que nos falta. En la calle Aduana Vieja encontraréis varios edificios muy interesantes. Uno es el Instituto de Antonio Machado, que aunque su origen es del siglo XVI, luego hubo un terrible incendio y se reconstruyó en el XVIII. Aquí fue profesor de francés el señor Antonio Machado, y también Gerardo Diego fue profesor de literatura. En todos los edificios históricos están estos cartelitos que merecen mucho la pena que los leáis. Sobre todo a nosotros nos gusta la parte de las curiosidades. La cadena que podéis ver debajo del balcón representa que aquí ha dormido un rey en este edificio. En este caso fue Alfonso XIII. ¿Con quién estás? Tan interesante este señor. Pues mirad, la calle El Collado es una de las arterias principales de Soria. Es una avenida comercial llena de tiendas, de bares, con soportales muy bonitos, y aquí también podéis encontrar la estatua dedicada a Gerardo Diego, que ya sabéis que fue un importante poeta de la literatura española de la generación del 27. Soria no solo es famosa por su río, por sus iglesias, sino también por la cantidad de palacios y de edificios nobiliarios que tiene. Este de aquí detrás es uno de los más famosos, que es el Palacio de los Condes de Gómara. Mirad, en la Plaza del Rosell están aquí los 12 linajes castellanos. Aquí detrás nuestro está la Plaza de la Herradura, donde encontraréis varios sitios interesantes para tomar tapitas. Y aquí a la derecha giramos, empieza la Alameda, que es un parque espectacular que tiene Soria. Tiene un señor restaurante con una señora terraza que pone musicón del bueno, se llama El Kiosco, y está muy chulo para pasear, para sacar a los perros. Hay un pipicán de estos enormes con un montón de juegos para los perrillos y mucho ambiente para pasear por la noche. Bueno, disfrutones, pues con esta cara de descanso, porque hemos descansado muy bien en Casara, os decimos hasta luego. Ha sido una maravilla estos días que hemos pasado en Soria capital. Hemos hecho un montón de fotos y vídeos cortos que vamos a subir durante toda esta semana a nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Así que si no nos seguís, hacedlo ahora mismo. Y si queréis ser embajadores, como lo ha sido en este caso Raúl, muchas gracias por todos tus consejos. Nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Nos vemos en la siguiente escapada de Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.